Hola humanos, hoy os traigo la reseña de un clásico moderno publicado en la década de los 60, de forma expurgada y por tanto incompleta, y cuya versión íntegra no vería la luz hasta muchos años después. Sí, os estoy hablando del Maestro y Margarita de Mikhail Bulgakov. Hay dos razones que me llevan a hacer la reseña en vídeo. La primera es que tras terminar El Maestro y Margarita me pareció que había suficiente material como para hacer una reseña en vídeo, y la segunda razón, y tal vez la más importante, es que no hay ninguna reseña en YouTube sobre este clásico. Y me apena bastante, puesto que considero que es un clásico que yo recomendaría tanto a personas que se están iniciando en el mundo de los clásicos como a aquellos que ya están experimentados en la materia. Me parece un texto muy asequible, de época soviética y con un humor, con toques de humor muy macabros y sofisticados, pero que tampoco está exento de cierto aire de tragedia y que tiene una preciosa historia de amor como colofón. Así que sin más dilación voy a pasar a hacer la reseña de El Maestro. Todo comienza en Moscú, en los estanques del Patriarca, con la aparición de un extranjero que interrumpe la discusión que está teniendo lugar entre dos moscovitas que lucubran sobre la supuesta existencia de Jesucristo. Este extranjero asegura que Jesucristo realmente existió, que no fue un personajillo inventado por el poder religioso y que él mismo estuvo en el momento en el que ajusticiaron al mártir del cristianismo. Y es que este extranjero no es otro que Satanás, recientemente llegado a Moscú, con su corte de demonios a cada cual más interesante. Al mismo tiempo que van preparando el terreno para la celebración, andan en la búsqueda de una joven que sea apta para el puesto de presidir la celebración. Y resulta que la más adecuada es una joven llamada Margarita, que sufre un dolor muy lacerante desde que el amor de su vida desapareció. Un escritor caído en desgracia, apodado el Maestro. Y que desapareció, como ya he dicho, sin dejar rastro ni de él ni de su manuscrito sobre Poncio Pilatos. Esto es a grandes rasgos sobre lo que va la novela. Si queréis saber algo más, os animo a que veáis el vídeo. Y si no queréis saber nada más, pues ¿para qué os habéis puesto a ver el vídeo? Voy a hablar sobre escenas que me han gustado, temas, mensaje y por supuesto el autor. Así que, sin más dilación, ya, ahora sí, vamos a empezar la reseña. Vamos a ver, ¿quién es Mikhail Bulgakov? ¿Es búlgaro? ¿Se puede comer? A lo primero ya os digo que no es búlgaro. Y a lo segundo, sí, se puede comer, pero yo recomiendo comerlo sin guarnición, puesto que con esa carita de buena persona os vais a dejar la guarnición y no es plan de ir dejándose. Mikhail Bulgakov nació en Kiev en el año 1891 en el seno de una familia donde la religión estaba fuertemente arraigada. Su padre era profesor en la Universidad de Kiev de teología y muchos de sus familiares algunos de sus familiares están vinculados con el poder religioso de allí, que ya sabéis que es la Iglesia Ortodoxa rusa. Para mí fue decisivo la presencia de la religión en Bulgakov para crear El Maestro y Margarita, la trama de Poncio Pilatos, que los que hayáis leído el libro y los que no, ya os digo que va sobre la pasión y la muerte de Jesucristo. Eso es innegable. Y tampoco es innegable que la obra tiene mucho misticismo y que esto está influenciado tal vez por su infancia. Pero vamos a ver, vamos a ir por partes. ¿Cuándo empezó Mikhail Bulgakov a escribir con más asiduidad? Bueno, fue a partir de su desintoxicación con la morfina. Pero vamos a remontarnos mucho más atrás. Había estudiado para ser médico, también vivió cosas bastante fuertes, como la Primera Guerra Mundial, donde le hirieron 2 veces, y luego la Guerra Civil rusa, y él estuvo en el bando perdedor, estuvo con el bando blanco. Pues esto marcaría bastante cómo vivió sus últimos años. Mikhail Bulgakov nunca lo tuvo fácil, eso leéis un poquito la biografía de él y lo sabéis de primera mano. Ahí solo hay que leer sus cartas dirigidas a Stalin, porque él, cada vez la situación era peor, no le impedían publicar, le impedían que sus obras teatrales fueran representadas. Tengo una carta que luego os leeré, donde habla él personalmente de esto, y
Bueno, hasta 1918 estuvo enganchado a la morfina, pero no estuvo enganchado por un accidente, sino porque el hombre tenía heridas de guerra que le dolían muchísimo y su única forma de paliar esos dolores era con la morfina. Pero ya os digo que se desintoxicó y toda esa experiencia con la morfina está recogida en un librito que está publicado en español por la editorial Anagrama, si no recuerdo mal, que es Morfina, y yo tengo muchas ganas de leerlo. A partir de su desintoxicación empezó a publicar con asiduidad. Sus primeras novelas fueron, los tengo, Maleficios, Diario de un joven médico, Los huevos fatídicos, Corazón de perro, La guardia blanca. La guardia blanca ahora hablaremos más tarde. Y esta fue llevada al teatro, como Los días de los Turbín. Luego también en obras teatrales, porque le gustaba mucho el teatro, tenemos Iván Vasilievich, que es Iván el Terrible, en los años 30. Cuando me enteré de que iba, empecé, ¿en serio? Es que, qué original, qué guay. Y sobre todo si sabes cómo es el tipo de humor de Bulgakov, ya dices, vale, quiero leer esto ya. También en obras teatrales destaca La isla púrpura. Y también hizo una adaptación de Don Quijote de la Mancha que se estrenó, esta sí que se estrenó, en el año 1940, fecha de su muerte, por cierto. Y luego en el plano narrativo breve tenemos Salmo y otros cuentos inéditos que está publicado por Nevsky en España. Todos los títulos que he dicho están publicados y podéis ir a la biblioteca a consultar esas maravillas que esconden, porque yo también lo voy a hacer en cuanto pueda. Tal vez lo que más os interesa es cuando empezó a redactar el primer borrador del Maestro Margarita, y según fuentes tengo entendido que fue entre 1928 y 1929. Ya para aquel entonces ya la situación con el gobierno estaba en un tira y afloja. Ahora leeré, pero los días de los de Turbín ya le habían prohibido que se representara más. Y es que Bulgakov no estaba a favor del régimen, y además la obra esta de los Turbín había cierta dualidad y además criticaba un poco el régimen bolchevique, y podéis imaginar que eso no les gustaba mucho. No. Acabo de saber que han sido prohibidas las representaciones de las obras de los días de los de Turbín y la isla púrpura. El apartamento de Zoica fue retirada en la pasada temporada, después de 200 representaciones, por orden de las autoridades. De modo que en la presente temporada teatral todas mis obras se encuentran prohibidas, incluyendo Los días de los Turbín, que ha sido representada cerca de 300 veces. Todas mis obras han recibido críticas desfavorables, monstruosas. Mi nombre ha sido difamado, no solo en la prensa, sino también en las obras como la Enciclopedia Soviética y la Enciclopedia Literaria. Impotente para defenderme, en distintas ocasiones he solicitado un permiso para dirigirme al extranjero, aunque tan solo sería por un breve periodo de tiempo. Solo he recibido críticas negativas. Al cabo de 10 años, mis fuerzas se han agotado. No tengo ánimos suficientes para vivir más tiempo acorralado, sabiendo que no puedo publicar ni representar mis obras en la Unión Soviética. Llevado hasta la depresión nerviosa, me dirijo a usted y le pido que interceda ante el gobierno de la Unión Soviética para que me expulse, junto a mi esposa, que se suma a esta petición. Trabajó en el Teatro de Arte de Moscú por petición del propio Stalin, que hablaron los dos por teléfono. Stalin le decía, bueno, pero ¿por qué quieres irte de la Unión Soviética si esto es un paraíso? Y él... Bueno, me has condenado al ostracismo. Pero bueno, Stalin quiso ser un buen hombre, quiso hacer la gran acción del día y lo metió en el Teatro de Moscú, pero aún así los años 30 transcurrieron para él pues bastante mal en todos los sentidos. Una sombra durante 10 años, podéis imaginar qué calvario. Tengo que decir que yo comencé a leer El Maestro Margarita en mayo, pero lo abandoné porque no estaba preparada para leer, tenía la mente un poco dispersa. Creo que es un libro que necesita que te metas dentro de él. Ya antes he dicho que es un texto muy asequible, pero yo recomiendo que tengáis cierto bagaje histórico, que sepáis un poquito qué es la Revolución Rusa y qué pasó un poco, quién ganó, quién perdió, porque, ¿sabes? No podéis entrar en un texto sin saber cosas que son esenciales, que se dan en
en la ESO, aquí en España. A ver, hay 3 tramas, como ya he dicho antes. En orden de aparición, la primera es la de Volan, que es nuestro Satanás tan peculiar. La segunda es la de Poncio Pilatos. Y la tercera es la de el romance entre el maestro y Margarita. A mí esta trama me parece trama garrapata, porque es una trama que bebe mucho tanto de la de Volan como la de Poncio Pilatos. Entonces yo creo que hay 2 tramas y que hay una tercera ahí que quiere, pero no. La primera, lo que tengo que destacar sobre todo de la primera es que me he encontrado a un Satanás muy guay, muy guay. Yo me esperaba que fuera el mal en toda su grandeza, pero me he encontrado a un desenmascarador de vicios. A lo largo de la novela aparecen una serie de personajes secundarios, sobre todo en la primera parte, que es donde te los presentan, donde vemos todos los vicios, mentirosos, oportunistas, estafadores, personas que también, cuyas creencias religiosas al contrario, cuyas creencias en que no existe Dios, están un poco dispersas, como que no están seguros, creen en eso porque es lo que toca, pero en otra época podrían haber creído en Dios a pies y puntillas. Un extracto del libro que esto lo refleja bastante es cuando uno de los demonios, llamado Popota, está ahí metiéndole caña a uno de estos personajes secundarios y dice tal que así: últimamente está haciendo muchos inconveniencias, se emborracha, tiene líos con mujeres aprovechándose de su situación, no da golpe y no puede hacer nada porque no tiene ni idea de lo que se trae entre manos, y le toma el pelo a sus jefes. Por eso me parece que la figura de Volan no representa el bien, no podemos ir a ese extremo, pero tampoco es el mal. Como he dicho, hay una serie de demonios que están al servicio de Volan, y es Popota, Asaselo y Koroviev. Me encantan porque cada uno tiene una personalidad bastante diferenciada dentro de lo que son demonios, tienen que hacer el mal, pero cada uno tiene una personalidad muy interesante, sobre todo Popota, que llama la atención porque todo el mundo se cree que es un gato normal y corriente, y es un gato que es que, en serio, ves Friend ya es muy... tiene momentos donde es muy bestia, luego otros donde es súper sarcástico, como por ejemplo cuando al final ya casi de la novela hay un momento en el que está en un apartamento y me encantó. Los que lo habéis leído os sabéis a qué momento me refiero. Y todos los personajes, la verdad es que al final se les coge cierto cariño. No sé, es inevitable. Como ya he dicho, la primera parte se nos presentan unos personajes secundarios y cuyo hilo conductor, cada capítulo podría ser como una especie de relato, pero el hilo conductor es Volan y sus secuaces. En la segunda parte, por el contrario, ya de eso hablaremos más tarde, ya vemos una trama consolidada. Luego aparece en la primera parte todavía la trama de Poncio Pilatos. La trama de Poncio Pilatos tiene bastantes diferencias con la de Volan, que es mucho más seria, donde hay un poco de carga filosófica. Aparece Poncio Pilatos en una conversación muy interesante con Joshua, que es nuestro Jesús. Y a mí la verdad es que Poncio Pilatos he leído de todo, gente que le encanta, gente que no lo traga. A mí la verdad es que es un personaje que me ha encantado desde el principio, desde su primera aparición. Entiendo muy bien su personalidad. Es un hombre cansado ya de la vida, que lo que quiere es largarse del poblacho ese donde está, que hace más calor que aquí en Valencia. A mí es un personaje que desde el principio me ha inspirado cierta simpatía, pues por la forma en la que tiene de vivir. Está al servicio del César, obviamente, él es un procurador, pero él realmente tiene un amor-odio por su profesión, porque entiende que Joshua le intenta mostrar una filosofía de vida mucho más acorde con
lo que él está pasando, e incluso él está enfermo. Solo hay un capítulo de Poncio Pilatos en la primera parte, pero a mí me parece un capítulo muy intenso, incluso sobrecogedor. Os voy a leer una escena que es mi favorita de todo el libro, aparte de los capítulos de la segunda parte, que eso hablaremos más tarde. La primera escena que me gustó fue esta. Seguramente por el golpe que asestará al gordo, el retrete se iluminó en un instante con luz temblorosa, y el cielo respondió con un trueno. Se produjo otro resplandor, y ante el administrador apareció un sujeto pequeño, de hombros atléticos, pelirrojo como el fuego, con una nube en el ojo y un colmillo que le sobresalía por la boca. Este otro, que por lo visto era zurdo, le propinó un golpe en la oreja. Sonó otro trueno en respuesta y un chaparrón cayó sobre el tejado de madera del retrete. Pero Susurró el administrador medio loco y comprendió que la palabra camaradas no era adecuada para unos tipos que asaltan a un hombre en un retrete público. Dijo con voz ronca. Pensó que tampoco se merecían ese nombre y le cayó otro terrible golpe que no supo de dónde vino. Empezó a sangrar por la nariz. ¿Qué llevas en la cartera, parásito? Gritó con voz aguda el que se parecía a un gato. ¿Telegramas? ¿No te advirtieron por teléfono que no los llevaras a ningún sitio? ¡Claro que te advirtieron! Fuera de contexto tal vez no sea tan gracioso, pero es que ya te viene el libro con ciertas escenas que... ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto? Y me encantó. Vamos a pasar a la segunda parte, y en la segunda parte aparece... Lo primero que nos aparece... Uy, que tengo aquí el guión, que se me va a caer. Vale. En la segunda parte aparece Margarita, por fin, nuestra Margarita. Yo ya estaba diciendo, ¿dónde coño está Margarita? Que no me la veo por ningún lado. Y es que su aparición ya es súper esperada. Margarita es una mujer bella, que tiene una vida bastante acomodada, pero que aún así es infeliz. Por eso, cuando descubre que hay un modo para llegar al maestro, para saber dónde está, no duda en lanzarse a ello. Y sin embargo es un personaje que ya desde el principio a mí por lo menos me inspiró simpatía, porque no sé, tal vez sea muy en la línea de los personajes que me gustan, de un poco tristes, meditabundos incluso, que incluso no pueden alcanzar la felicidad completa. A mí Margarita me encanta. Todos los capítulos donde sale ella, el capítulo del vuelo, madre mía, el capítulo del vuelo, lo mucho que me reí con ese, y el capítulo del baile de Satanás. Este capítulo es maravilloso, tan maravilloso como el final. A mí Margarita me inspiró muchísimo, de verdad, simpatía. Es un personaje que tiene muchos defectos, tal vez tiene más defectos que virtudes, pero son esos defectos los que la hacen súper especial. Incluso existen cosas que haría mucho antes que procurarse su propia felicidad. Cosas buenas, y eso pueden ser por una parte defectos o virtudes, según lo mire quién. Es un personaje que ya entre todos los personajes, porque todos los personajes principales de la novela me encantan, pero Margarita le tengo especial cariño. El final, como ya digo, me encantó. La segunda parte, en diferencia con la primera, es que el humor se rebaja un poquito. Y aparece un elemento que a mí me pareció muy acertado, que es el elemento pseudonírico. Eso ahí, tipo sueño, muy místico. Chapo. Es que el final, qué emocionante, qué finalazo. Porque encima estás leyendo la segunda parte y dices, pero vamos a ver, ¿cómo va a acabar esto? No sé cómo va a acabar y quiero seguir leyendo, y te lees el libro en 3 días. Ahora vamos a hablar de los niveles de lectura, y esto no quiero alargar muchísimo. Y no son todos los niveles de lectura, yo es lo que he encontrado leyendo reseñas y un poco figurándome de qué podrían ser. Primero, el más importante es el antitotalitario. La novela está plagada de referencias en contra del régimen que hubo en ese momento en Rusia. También metidas que a veces no te enteras. Luego está crítica a la burocracia. Madre mía, esto es flipante. Si os gustan este tipo de cosas, crítica al mundillo literario, esto os encantará. Hay una escena
donde sale Popota y Korobiev, donde van a un bar, que es donde van los escritores, los artistas y tal. No puede entrar otra persona que no sea eso, tienes que tener un carnet. Y esto se queda en plan, pero... ¿Pero qué me estás comentando? ¿Pero qué me estás comentando? ¿Tú crees que Dostoyevsky tenía un puto carnet para entrar aquí? ¿Que te metas con...? Y luego también está el dilema entre el bien y el mal. En la novela ya sale que es una fuerza, el mal, es una fuerza que aunque queriendo el mal, practica el bien. El mal no podría sobrevivir sin el bien. Y viceversa. Yo no estoy a favor de este juicio. No me parece... No voy a alargarme sobre esto porque ya la reseña está durando mucho. Pero la forma en la que te lo presenta Bulgakov y lo bien que lo justifica sobra para que te amoldes a la idea. Luego tenemos el enfoque romántico. Este es a mi parecer el que más puede llamaros la atención, el más evidente. Y es que la relación que tienen el maestro y Margarita es preciosa. A falta de un adjetivo mejor, es perfecta. Ese feeling, esa comprensión que tienen entre ellos dos. Y realmente la trama garrapata del maestro y Margarita tampoco es tan extensa, porque aquí la trama que es más importante es la de Voland. La de Poncio Pilato solo es 3 veces, el relato bíblico solo lo asistimos a él 3 veces. Pero es que es tan bonita, tan dulce su relación, tan inocente. Es que son preciosos ellos dos juntos, de verdad. Yo recomiendo sobre todo leer El maestro y Margarita porque descubriréis una de las relaciones más bonitas que ha habido en la literatura, tan inusual, tan excéntrica, pero a la vez tan... Uf, es que me los como a los dos. Es que... Ya sabéis que decían que el maestro es Bulgakov y Margarita es la tercera mujer que tuvo Mikhail, cuyo nombre ahora mismo no sé, lo siento. Si fueron ellos dos, es que son OTP. Mi primera OTP real. Es que son preciosos. Bueno, hablando también de los temas están un poquito relacionados con los niveles de lectura. Está el tema antitotalitario, el dilema entre el bien y el mal, la crítica a la burocracia o al mundillo literario, donde se movió Bulgakov como Pedro por su casa. Pero al margen de eso, creo que el tema principal es la venganza. Lo que lleva a cabo Bulgakov, para mí, es la venganza. Y luego el mensaje, el oponerse al antitotalitarismo, el ser libre, el que el artista cree cosas sin importar pues la poder político imperante en ese momento. Así que esa es mi reseña, espero que os haya gustado. Yo os recomiendo de verdad muchísimo leer este clásico, leerlo, no os digo ahora, pero leerlo en un tiempo porque sé que os va a encantar. Os vais a reír seguro porque hay escenas de todo tipo, de humor, más negro, más un poquito más absurdo, pero no el absurdo de decir ¿qué es esto? De verdad, os va a encantar. Y me despido. Espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo dentro de 1 año o 2. Adiós.